Y ya saludamos al economista Carlos Fernández Valdovinos, que nos va a hablar sobre el presupuesto general de gastos de la Nación. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días a vos y a toda la teleaudiencia. Bueno, Carlos, conocer cuál es su postura, cómo vio este presupuesto que fue presentado el día de ayer. Y bueno, es un presupuesto en general en línea con lo esperado. Yo creo que luego del impacto de la pandemia en la economía no hay mucho margen como para incrementar gastos. Hay pocas recaudaciones este año y se va a sentir también el año que viene por toda la cuestión de los impuestos a la renta empresarial sobre todo. Y eso induce o lleva a que sea un presupuesto en donde no se puedan otorgar ningún tipo de gastos de incrementos salariales y por el contrario lleva a una tarea casi de inteligencia para ver en dónde se puede recortar todavía la grasa que permanece en el presupuesto de gastos. Así que está dentro de lo acordado, pero tenemos que ver finalmente si el presupuesto va a llevar finalmente a un déficit de 1,5 o un déficit mayor como está planteando el Ministerio de Hacienda. Totalmente, y es sin duda importante que el Estado tenga fondos para poder realizar inversiones y de esa forma poder contribuir al desarrollo económico que tan golpeado se vio durante este año. En lo que hace los recursos justamente para inversión, ¿cómo vio ese monto asignado por Hacienda? Yo creo que está razonable, o sea, acá hay que hacer un balance también entre tratar de recuperar la economía en términos de impulso a través de las obras públicas, pero dado que las obras públicas están financiadas en un 100% básicamente por mayor endeudamiento, entra un poco en contradicción con una política de consolidación fiscal, porque en la medida que queramos ejecutar más obras públicas vamos a tener que endeudarnos más y ahí se produce una tensión entre la economía hoy, con ganas de recuperarse o necesidad de recuperarse, y la economía mañana o pasado mañana, que tiene una necesidad de recuperar los márgenes de maniobra fiscal, como le llamamos los economistas, y por tanto implica de que no nos podemos seguir endeudando así como estábamos hasta ahora. Entonces va a ser un ejercicio bien difícil para el ministro de Hacienda, para todo el gobierno, ver cómo se va a financiar finalmente estas obras públicas que son necesarias, no discuto, pero tenemos que ver si en lugar de endeudamiento, por ejemplo, podemos recurrir más a asociaciones público-privadas, que no va a implicar un endeudamiento nuevo para el sector público. Bueno, Carlos, y este 4% de déficit justamente que estaba presentando el Ministerio de Hacienda, ¿le parece ya que es un porcentaje alto, está dentro de los márgenes razonables todavía que nos podemos permitir aquí en el Paraguay? Yo creo que hay mucho de detalles que todavía hay que estudiar bien, a ver qué podemos ajustar todavía de tal manera que el 4% pueda ser un poco menor. Evidentemente es un paso hacia el frente en el sentido de que el déficit de 6 o 7 de este año se reduce casi que significativamente. Pero si llegamos a un 4% en el año 2021, muy difícilmente este gobierno entrega al próximo con un déficit fiscal dentro del 1,5%, que era el déficit con el cual recibió, digamos, la administración de las finanzas públicas. Entonces, tal vez habría que hacer algún ajuste todavía como para llegar a un número un poco menor a ese 4,4% del PIB que está pidiendo el Ministerio de Hacienda. Por otro lado, también, señor, hablaban de los ingresos tributarios que van a aumentar para el año que viene. ¿Usted vio eso como algo optimista? ¿Le parece posible atendiendo a la situación que tenemos actualmente? Yo creo que la mayor parte de los que pronosticamos que va a pasar el año que viene estamos esperando un rebote y un rebote razonable, con lo cual el crecimiento de la economía estaría en línea con eso que está proyectando el Ministerio de Hacienda y en este momento el Banco Central también de alrededor del 5% del crecimiento, que no hay que confundir con lo que ha sido un crecimiento continuado de 4%. Esto es, como dije anteriormente, un rebote este año es muy malo. Podemos tener una contracción de 3,5% y el año que viene un rebote de 5%. Implicaría simplemente un crecimiento promedio 1% en estos 2 años. Por tanto, no me impresiona
la tasa de crecimiento que ellos están estimando, y eso va a llevar a una mayor recaudación tributaria junto con, digamos, la tasa de inflación normal. O sea, está dentro de lo esperado. Tal vez habría que hacer también ahí un poco más de esfuerzo, porque vi que la presión tributaria estaría alrededor del 9,1% del PIB. Ese es un número muy, pero muy bajo para los últimos 10 años. Yo creo que ahí hay un espacio como para recaudar un poco más inclusive. ¿En qué sectores usted aconseja, por ejemplo, que aumente esa presión? ¿Cuál sería el impuesto que puede tener una mayor carga para los próximos años? No, no hace falta necesariamente incrementar los impuestos, o sea, las tasas impositivas. Lo que hay que hacer es una mejor gestión tributaria, es decir, con estas tasas tratar de recaudar más. A mí me sigue sorprendiendo todavía la fuerte caída que tiene la recaudación de aduanas en este momento. Es cierto que toda la parte del sector del comercio de frontera está caído, pero evidentemente ya está mucho mejor la importación para o de los bienes que vienen para el consumo interno, doméstico de Paraguay, y aún así la recaudación aduanera todavía se encuentra en terreno negativo con relación al año pasado. Yo creo que ahí es un sector donde tendríamos que empezar a poner los ojos y tratar de recaudar un poco más. La parte de aduana realmente está decepcionando todo este año. Bueno, mucho que hablar todavía, señor Carlos, con relación al presupuesto. Lastimosamente se nos fue el tiempo. Muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes.